Vamos a comenzar con nuestra reunión de hoy y vamos a hacer una oración. Eterno Dios, Padre Celestial, invocamos tu nombre, Señor, en este hogar y en cada familia aquí representada. Recibe nuestra ofrenda de adoración y de alabanza, fruto de labios que confiesan tu nombre, Señor eterno. Esta ofrenda es para ti, Señor, que llegue hasta tu misma presencia. Cada uno de nuestros hermanos en la música te alaba con todo su corazón y con todas sus fuerzas y con toda su alma. Y pedimos con humildad que la presencia de tu Espíritu que habita en medio de la alabanza de tu pueblo sea en cada familia aquí representada, Señor, en este hogar y a través de estos medios electrónicos. Gracias te damos, Padre, por tu grande bondad y tu grande amor y misericordia. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos la gloria y la honra. Aleluya. Amén. Comencemos. Mi vergüenza me llenó. Yo buscaba otra paz, mas no me dije, no estaba en mí. Me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Me habló y a la muerte venció. Sobre otro día, tu sangre me trató. Oh, claro, y a la muerte venció. Sobre otro día, tu sangre me rescató. Canta el Cristo que y en tu gracia que amor, mas tu perdón ya me liberó. Tu poder y a la muerte venció. Sobre otro día, tu sangre me trató. Tu poder y a la muerte venció. Sobre otro día, tu sangre me trató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria me naceron. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Me sanaste, estoy herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló. Ya la muerte venció. Sobre otro día, tu sangre me trató. Tu poder y a la muerte venció. Sobre otro día, tu sangre me trató. Señor Jesús, damos gracias por este momento, Señor. Entonces, bueno,
esta alabanza dándole gracias a Dios porque Él es bueno y porque Él es fiel. Y alabar, damos gracias porque tú eres bueno y tú eres fiel, Señor. Todo lo que respires te alabe, Señor. Damos gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias porque nos permite estar juntos, Señor, para exaltar tu nombre. Tú eres digno, Señor, te damos las gracias. La razón de mi adoración, Jesús, mi Jesús. El único motivo para vivir es tu Señor. Mi única verdad está en ti, mi salvación. Mi único amor es tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte.
mirada como el cielo, y en tu gracia firmezo, me amas tal como soy, vale que sé, yo sé, y esperanza sabe. En los cielos, el sonido de nuestra adoración, las murallas caen a sus pies al oír su voz, por su gracia, y Él nos libró cuando Él entró, lo que Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración, las murallas caen a sus pies al oír su voz, por su gracia, y Él nos libró cuando Él entró, lo que Cristo. En los cielos, el sonido de nuestra adoración, las murallas caen a sus pies al oír su voz, con su gracia, y Él nos libró cuando Él creció, lo que Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel, no escucharé al viento. Mi mirada como el cielo, y es tu gracia firme soy, me amas tal como soy, valiente sé, yo sé, y esperanza está en Él.
Vamos juntos, Señor, para exaltar tu nombre. Señor, nuestra mirada hoy en esta noche la ponemos en el cielo, Señor, en ti, Jesús. Te damos las gracias, Señor. Y en esta noche te queremos decir con este canto que creemos en ti, Jesús. Y lo que harás en nosotros, y lo que harás en cada uno de nosotros, Padre. Damos las gracias, Padre. Eres mío. Maravilloso eres tú, milagroso. Quieres demostrar tu presencia, extender tu poder a los que estamos aquí. Lo que harás en mí, pero recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Maravilloso eres tú, milagroso quieres celebrar de tu presencia, puedes descender tu poder, a los que estamos aquí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Confiemos en ti, Señor, confiemos en lo que harás en nosotros. Gracias, Señor, porque nos permites exaltarte, Señor, a medio de cualquier circunstancia. Y nos estamos alabando, Padre, porque tú eres digno, Señor. Creemos en tu palabra, creemos que pronto vendrás por tu iglesia, Señor, y aquí estamos, Señor. Recibe toda la
que nos ha prometido el Señor, ese lugar santísimo, Señor, y que tú nos estacionarás a nosotros en tu oración, Señor, que todo mi humanidad, gracias para que hoy somos seres soberanos, nosotros tan firmes, Señor, nos aposentas, Señor, para nosotros gracias, Señor, gracias, Recibe la gloria. En esta noche, Padre, sabemos que tú estás aquí, sabemos que tú estás con cada uno de nosotros, porque yo te siento, Padre. Yo sé que cada uno de mis hermanos también. Te invitamos, Espíritu Santo, tú eres bienvenido. Eres bienvenido a este lugar. Eres bienvenido a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestras decisiones. Aquí estamos, Señor, para ti. Ven, Espíritu Santo. Ven y muévete en nosotros. Tu preciosa nada que te pueda sorprender. Levantamos una y otra vez. No hay nada que me enamore más. Nada que me apasione más.
mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, sé que perdonas multitud de errores. Me inclino ante solo ante ti no me
sea la honra y el poder. Que está sentado en el trono, vive para siempre, gracias, Señor, aleluya, aleluya, Solo tu corazón, Padre. Tú eres nuestro primer amor, Señor. Tú eres nuestra pasión. Tú eres el motivo por el cual nosotros vivimos, Padre. Tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro Padre. Tú eres digno, Señor, de que nos guiemos ante ti, Padre. Gracias por tu misericordia. Gracias por el perdón de pecados, Señor. Señor, gracias. Tú eres digno, Padre. Exaltamos, Señor. Exaltamos porque tú eres digno, Padre. Tú eres digno, Padre. Tú eres santo. Santo, santo eres, Señor Jesús. Tú eres digno, eres bueno, eres un buen Dios. Eres digno, Padre, de toda alabanza. que está sentado en el trono, que vive para siempre, Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. que está sentado en el trono. Gracias, Señor, que vive para siempre, Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Aleluya. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús y heridas que por mí sufrió, crucificado, salvador. Su cuerpo envuelto en dolor y en el sepulcro reposó y en soledad y él se quedó. Jesús es el Señor. Y alabaré y al Señor mi Dios, tu nombre proclamaré, eternamente te cantaré
tu rostro resplandecerá y en su presencia estaré. Mi cara regresará, su rostro resplandecerá y en su presencia estaré. Mi cara al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor mi Dios. Sí, Señor, es nuestra esperanza, Señor, verte a cara a cara. Esperamos ese día, Señor. Ven pronto, no tarde más por tu iglesia, Señor. Te amamos y te damos las gracias, porque tú eres el Dios, Señor. Y así, hermanos, vamos a tener una alabanza más para recoger nuestra ofrenda y así vamos a pasar a depositar. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, yéndote a la alabanza y adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, yéndote a la alabanza y adoración. Tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, solo tú eres digno de que todos te adoren. Tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, solo tú eres digno de que todos te adoren. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, yéndote a la alabanza y adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, yéndote a la alabanza y adoración. Tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, solo tú eres digno de que todos te adoren. Tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, solo tú eres digno de que todos te adoren. Vamos a saludar a nuestro pastor. Gloria a Dios, aleluya. El sábado fuimos a un asilo de ancianos. Y de verdad felicito a los hermanos. Parecía como para mí, parecía como si hubieran ensayado toda la vida. Me encantó. Y cantamos, alabamos al Señor, predicamos, pero lo más relevante es que pregunté, a ver, ¿quién tiene 60? Y levantó alguien la mano y dijo, yo tengo 55. Dije, ya me toca estar ahí. Yo tengo 60, ¿verdad? Había alguien de 60, de 65, sí, pero yo digo,
Cuando yo era más joven, tendría yo 18, yo decía un viejo de 40. Llegué a los 60 y digo, no estaba tan viejo. Viejo ya, perdón la expresión, 100, 120 años, ¿no? Ya años. Pero hay un varón de 90 años, creo que era el más grande, ¿no? Sí. Uno de 90, pues ya estaba sentadito, ya no se movía. Pero vi gente muy joven, más joven que yo. Y me da risa porque pasó por mi mente y les platicaba yo a los hermanos que ya me toca estar ahí. Que mis hijos ya se organicen para que cada uno le deposite 3,000 pesos a la semana. Yo voy a asignar a Paco que está aquí para que los junte y que él me los dé y luego que se los come, ¿no? Y ya poder irme con la hermana Mireya. Amén. Así es, ya que nos retiremos. Así es que Paco, te encargo por ahí esa cantidad con tus hermanos y ya nos depositas para que no tengamos ningún problema de andar juntando con nadie y de estar yo peleando. Tú peleas. Bueno, no hay que pelear, porque yo creo que hay que decirles y antes de que llegue el sábado ya te están dando para poder depositar a los papás. Bendito sea el Señor. Estuve encantado, hermanos, gracias por esa invitación. Y ahora yo quiero reiterar la invitación. El domingo estuve en la iglesia de Tepito y pues les dije que iban a ir, ya los comprometí. Dije, no, es que hermanos, formamos un grupo y los vamos a invitar para que vengan. El domingo es un día muy ajetreado y doy gracias a Dios por todos los hermanos que quieren colaborar, porque en la calle, como a las 10 de la mañana, unos están en la Plaza de la Milita, otros están en Corregidora, otros están en la casa, y después ya en la casa tenemos 2 reuniones, uno a las 9, termina a las 12, y luego a las 12 y termina a la 1. Creo que es la locura, y luego allá en Tepito también empiezan a las 12 y terminan como a las 2, 3 de la tarde. Ellos sí se van muy largo. Pues se está predicando el Evangelio y recibimos el domingo a unos jóvenes de la escuela misionera. Nuestra iglesia tiene 5 jóvenes en la escuela. 6. Y ahorita está dentro de este grupo, está Basti, que es de Jaltenco, y está en Acapulco. Ya vienen, se van a ir me parece que a Pachuca, luego a Guadalajara y luego a Brasil. Está todo, pero bien tremendo. ¿Por qué les platico eso? Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. En el libro de los Hechos nos corresponde leer en el capítulo 8, versículo 36. Capítulo 8, versículo 36. Vamos a leer el primer versículo de pie y luego tomen asiento, por favor. Dice así la palabra del Señor. Hechos 8, 26. Felipe y el etíope. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levanta y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Tomen asiento, por favor. Fíjense, hermanos, que, bueno, primero quiero decirles que Felipe era uno de los diáconos que había elegido la iglesia para que sirviera las mesas. Porque los apóstoles dijeron, nosotros ya no vamos a servir las mesas, nosotros nos vamos a dedicar a la palabra. Pero ustedes, la iglesia, escojan a 7 varones que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Eligieron entre ellos a Esteban y a Felipe, y a otros 7. Y Esteban, dice la Escritura, que lleno de fe y del Espíritu Santo, yo digo, Esteban era uno de los diáconos. Luego decimos que los diáconos tienen una autoridad secular, se dedicaban a atender las mesas, a ser justos, porque ya había discusión en que los griegos se quejaban de que a nosotros no nos dan de comer, mientras ustedes están comiendo, nosotros no nos sirven. Y entonces los 7 que se eligieron fue para que fueran justos. Pero dentro de eso a veces pensamos que los diáconos se dedican solamente a las cosas seculares. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, predicaba con un poder que la gente se convertía y aceptaba a Cristo como el Salvador. Sanaba, hacía milagros y señales y prodigios y maravillas.
Pero ya habíamos visto, a través de la lectura que hemos hecho a lo largo de estos días, que la gente, en vez de decir gloria a Dios, decía, hay que matarlos. ¿Por qué están haciendo esto? Así no son las cosas. Y hablábamos de los muchos que sí se convierten, porque decían que había una multitud que sí se convertía y se compromete. Pero también habían muchos que escuchaban, pero no se comprometían, pero ahí estaban. Pero había otro grupo de los muchos que no aceptaban y eran los que estaban en contra del Evangelio. Hay que matarlos, ¿por qué está haciendo esto? Bueno, pues Felipe, mataron a Esteban porque hacía grandes cosas, ya pasó ayer. Felipe era uno de esos diáconos. Y entonces escuchó la voz de Dios. Yo pregunto, ¿cuántos escuchan la voz de Dios? Amén. El Señor ha dicho, y tú te acordarás, Iván, ve y a ese joven de camisa anaranjada y de zapatos cafés, ve y predica la palabra. Pues, ¿cuál? Yo no veo a nadie. De repente aparece alguien así con esas características y hay que predicarle, porque lo está ordenando el Señor. Así le dijo el Señor a Felipe, en donde dice que un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo, levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Levántate. El Señor nos ha hablado. Cuando decimos, hermanos, que Dios me habló, a veces decimos, ¿Dios te habló a ti? ¿Por qué a ti, no a mí? Esos son de los muchos que conocen, pero no se comprometen. Y entonces la respuesta es, sí me habla a mí, pero también te puede hablar a ti. También a ti te puede hablar si tú te dispones y te comprometes a escuchar la palabra de Dios. No. Tú ¿por qué? Y no quieren entender que Dios nos habla a todos. Sí, amén. Que Dios nos habla para bendición, para ser de bendición para otros. Y ahí estaba Felipe, el diácono, el que servía las mesas, el que iba y llevaba como mesero el plato para atender a las personas que estaban ahí, porque había muchos que ya se habían reunido y había una comunidad, y pues bueno, reunidos, comían juntos, unánimes y en armonía, pero también había detalles, ¿no? Como en todo. Conozco gente que cuando estamos comiendo, estamos bien, hermanos, no hay problema, pero no les han servido, no hay problema, ahorita. Pero también hay personas que no nos han servido y ahí van a reclamar, ¿no? El punto es que Felipe, el diácono, escucha la voz de Dios y le dice, levántate y ve. Y él se levantó, versículo 27. Se levanta y fue a donde le dijo el Señor. Y sucedió que un etíope de Etiopía, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Era un personaje con una autoridad política preponderante, porque era el tesorero, era funcionario de la reina de los etíopes, y dice que estaba sobre todos los tesoros, pero fue a Jerusalén para adorar. Fue a Jerusalén, iba a adorar, por supuesto que a Dios, y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, iba leyendo, el etíope dijo a Felipe, acércate, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate. Es decir, el Señor primero le dice a Felipe, levántate y ve, y vas a ver un carro, y va a haber una persona que está leyendo la palabra. Y entonces el Espíritu le dice a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y ahí va Felipe, obediente. Tal vez una pregunta pudiera surgir. ¿Cómo me escuchó? ¿Cómo escuchó? ¿Cómo se escucha la voz de Dios? ¿No? Hay quien escucha la voz de Dios audible. Hay quien escucha la voz de Dios en el corazón y en la mente. Y el Señor dice, haz esto. Y, ¿qué pasó, Señor? ¿Qué? ¿Es cierto? ¿Tú me estás hablando? Te estoy diciendo que lo hagas. Y yo, sí, ya voy, espérame tantito, sí voy a obedecer.
Y el Señor nos manda y nos habla y nos dice qué debemos de hacer. Felipe, levántate y ve, acércate a ese carro y ve a esa persona que está leyendo la palabra. Estaba leyendo al profeta Isaías. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Ahí va caminando, ¿no? En el carro. Y se asoma y le dice, no era un carro o un coche como este, no. O sea, era un carro en donde iba cargado por personas y ahí adentro iba el funcionario, que era un personaje, y que se acercó y le dice, ¿entiendes lo que lees? Yo creo que también el etíope estaba también recibiendo revelación de Dios, porque de inmediato pudo haberle dicho, aléjate de mí, ¿qué quieres? Siendo un funcionario, pudo haber dicho, viene a pedirme o a importunarme, pero no. Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, o sea, voltea, lo ve y le dice, ¿cómo podré entender si alguno no me enseña? Y le dice a Felipe que subiese y se sentara junto a él. Súbele. O sea, ni siquiera lo conoce. Pero por revelación del Espíritu, él debe haber sentido también, bueno, ¿cómo puedo saber lo que leo y no entiendo? ¿Por qué no me explicas? Súbete. Y Felipe se sube. Y el pasaje de la Escritura que leía el etíope era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Nosotros sabemos y nos imaginamos y sabemos qué significa esto. Amén. Pero en ese momento, este personaje funcionario estaba leyendo y no entiendo lo que dice. Y me remonto a lo que dice la Escritura, y estamos leyendo en el libro de Marcos y en el Evangelio de Mateo, en donde, sobre todo en Marcos, que el Señor Jesús hablaba por parábolas y que los discípulos le decían, ¿por qué hablas por parábolas? Para que no entiendan. ¿Para que no entiendan? Para que yo no los sane. O sea, para que venga el juicio de Dios sobre todos los que no entienden. Entonces, pero a ustedes sí les voy a explicar lo que dice la Escritura. Y los llamaba aparte y les explicaba. Nosotros lo entendemos porque hemos leído mucho y sabemos lo que esta porción de la Escritura significa, pero este funcionario no entendía. Y la lectura que leía era, vuelvo a repetir, como oveja la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de lo que lo trasquila, así no abrió su boca. Y en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. ¿Ustedes saben de quién decía esto el profeta? ¿Sí sabían de quién? ¿De quién? De Jesús, por supuesto. Entonces, Felipe, y quiero reiterar, Felipe el diácono, de que luego pensamos que, los diáconos son los que limpian, los que barren, los que sirven, pero eran personas llenas de poder y de autoridad y de espíritu. Y entonces, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice esto, de sí mismo o de algún otro. Y Felipe abrió su boca. Esto que dice de abriendo su boca, queridos hermanos, es que cuando nosotros estamos platicando con alguien de las cosas de Dios, lo único que tenemos que hacer es abrir la boca. ¿Y saben qué? Es el Espíritu de Dios el que habla. Quiero decirles que a mí me da mucha pena hablar en público. ¿Sí se nota? No puedo hablar. No puedo. Ustedes se dan cuenta que cuando ya estamos en la reunión, ¿no hablo? Cuando estamos ahí en la mesa, me da pena. ¿Saben por qué puedo hablar? Solamente puedo hablar cuando siento que la presencia del Espíritu de Dios está conmigo. Llego a una reunión de papás de familia en la escuela, no puedo hablar. Me preguntan algo y yo no les digo sí o digo no con la cabeza. Pero dice que Felipe abrió su boca
Y comenzando esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, los que creemos que Cristo es el Salvador y los que creemos que Cristo es el Señor? Lo único que tenemos que hacer es abrir la boca. Abra su boca. Bueno, deje que el Espíritu de Dios hable a través de usted. Porque cuando alguien de repente se acerca a usted, un amigo, un vecino, un familiar o algún otro, usted déjese guiar por el Espíritu de Dios. Porque hemos llegado a algunas casas en donde estamos, así como aquí, y hay familiares que están en su cuarto. Quieren salir, y ahí están lejos, y ahí están, y no me quiero acercar. ¿Por qué no quiero? Pues no vengas, no salgas, allá quédate, enciérrate. Y después ya se asoma y allá está. Y luego ya viene y se acerca y está en la silla. Y luego ya llega y ya está aquí. Porque es el Espíritu de Dios el que habla, no nosotros. Es el Espíritu de Dios. Debemos de creer que el Espíritu de Dios desciende. Porque hemos invocado su nombre. Hemos alabado su presencia. Y el Espíritu de Dios está en este lugar. A su nombre, gloria. ¿Usted lo cree? Sí, amén. Bueno, quiero decir algo muy fuerte. El Señor Jesucristo ya viene por su iglesia. Así es, amén. Así es, amén. ¿Sabe por qué lo sé? Porque estaba yo meditando en esto cuando en los días de Noé, en los días de Sodoma y Gomorra, en los días cuando Edom murió, en los días cuando vieron estos juicios, ya había llegado el pecado a los niños. Cuando el pecado llega a los niños y sube delante de la presencia del Señor, si el Señor no llama y lleva a los niños, porque los niños son de Cristo, van a haber muchos niños que van a sufrir las consecuencias del pecado de los adultos. Y les he platicado, ¿no? ¿Cómo está el centro histórico? ¿Cuántos niños allá van? Ahí estás y predicas y ves a los niños con los, perdón la expresión, me disculpo, con los indigentes, los borrachos, los drogadictos, pequeños, de 3, de 4 años, y que también están haciendo lo mismo. No porque sea un niño va a quedar libre del juicio, porque cuando el pecado llega a la presencia de Dios de los niños, ya no hay nada que hacer. A ver, vaya usted y dígale ahí en el centro histórico, ¿me dejas hablarle a tu hijo de Cristo? ¿Qué le va a decir? Tranquilo, retírate, dame unas monedas y mejor vete. O a lo mejor usted le da unas monedas y sí permite que le predique usted la palabra de Dios al pequeño. Pero y después el pequeño que usted predique y ore y que ese pequeño se convierta al Señor y que se acepte a Cristo porque son literales, van a seguir tomando, van a seguir haciendo lo que hacen. El pecado va a tener más consecuencia. ¿Por qué? Porque ya teniendo conocimiento de la palabra del Señor, se sigue el pecado. El pecado ya entró a la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay compromiso. Y dice la Escritura que es necesario que se manifieste la apostasía antes de que venga el Señor. Y la apostasía es no ejercer la fe que el Señor nos enseñó. La apostasía es no estar completamente en las cosas de Dios. Y platicando con mi familia, la hermana Mireya, Iván, Karina, les dije, entramos en un periodo de pecado en la iglesia, en donde les dije, no se espanten, no se inquieten, no se preocupen si mucha gente no va al templo ya, si muchos no se conectan. No se preocupen si muchos ven ustedes que, ay caramba, el templo estaba lleno y ahora está semivacío. No se preocupen. Es algo que está pasando porque está siendo bíblico. Entramos en un bache espiritual donde la gente se va. ¿Por qué no te conectas? Es que mi trabajo, es que la escuela, es que es apostasía. Y sin querer estamos entrando en un periodo de profecía bíblica y que estamos formando parte de ello, en donde lo que yo les digo y les comento es para que alerta, cuidado, entremos, pongamos en todo el corazón
para seguir buscando de las cosas de Dios. Amén. Porque estamos en el bache y estamos todavía hacia abajo. Llegamos a un lugar en donde ya había bastantísimas personas, hay menos de la mitad. Tranquilos, no se decepcionen, hay que seguir orando. Porque solo el Espíritu de Dios es el único que puede redarguir el corazón de pecado, justicia y juicio, como lo hizo con el etíope. Y se acercó Felipe y le predicó la palabra. Vamos a ver qué dice. Dice, perdón. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Se convirtió definitivamente al Señor. Ahora tenemos que, yo me quiero bautizar, hay que discipular, porque luego no están convencidos y hay muchos que se bautizan, pero siguen en el mundo. Y el etíope eunuco dijo, ¿qué impide que yo me bautice? Aquí hay agua. ¿Qué tipo de agua había? No me interesa, yo quiero bautizarme porque quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. Quiero tener un compromiso, una responsabilidad, y a partir de ahora quiero decirme cristiano. Amén. Y entonces Felipe dijo, si crees, fíjese usted la clave, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. A su nombre, Gloria a Dios. Pero estaban empezando a predicar del Señor Jesucristo. La gente se estaba convirtiendo allá en el Medio Oriente. En Jerusalén, dice que fue a Jerusalén para adorar. Y en Jerusalén, y luego se extendió el Evangelio. Y se levantaron iglesias, Corinto, Éfeso, Filipo, Tesalónica, iglesias. Pero ya pasó el tiempo. Y debería de haber habido un crecimiento espiritual y numérico y que toda Europa y Medio Oriente fueran cristianos. Pero desafortunadamente, porque es bíblico y es profético, en vez de crecer y tener un verdadero éxito en el Evangelio, el pecado toma camino y entonces el cristianismo se viene para abajo. Y ahorita que estamos en el año 2021, que es tiempo de apostasía, el cristianismo, en vez de ir hacia arriba, ya vino para abajo. ¿Qué tenemos que hacer? Ponerle todo el corazón. No tengo ganas, pues párate, José Rivera, y empieza a orar. Pero es que no quiero. Hazlo. Bueno, hay que animarnos a nosotros mismos. Hay que ponerle todo el corazón, porque hay uno que está desanimando para alejar de Cristo y que no entreguen su vida enteramente. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Va leyendo, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me explique? Súbete y explícame si tú me puedes explicar. Le habla de Cristo, le da el mensaje y él, quiero aceptar a Cristo como mi Salvador, y por lo que me has dicho, sí me quiero bautizar. Mira, allá hay agua. ¿En esa agua te quieres bautizar? Me quiero bautizar. Se bajan, lo bautiza. Si crees de todo corazón, te puedo bautizar. Qué maravilloso fue en este inicio del Evangelio. Y dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco ya no le vio y siguió gozoso su camino. ¿Qué cosas? Se bautiza, se siente perdonado de todos sus pecados, se convierte a Cristo, un personaje político, funcionario, tesorero de la reina de Etiopía, y seguramente este varón empezó a predicar y a compartir el evangelio. Porque cuando tienes a Cristo en el corazón no te puedes detener, predicas, le hablas. Si la gente acepta o no acepta, ese no es tu trabajo. Tu trabajo es hablar de Cristo y dejar que el Espíritu de Dios redarguya el corazón de pecado, justicia y juicio. Amén. Y hay que hacerlo porque así el Señor lo dijo. Y si se convierte en gloria a Dios, y si no, también gloria a Dios. Los que tenemos a Cristo en el corazón no podemos parar de predicar el evangelio. Y queremos seguir predicando, y queremos seguir anunciando, y queremos seguir viendo señales y milagros y prodigios y maravillas. Y si la gente no acepta a Cristo, o a lo mejor dice, hay que matar a ese José Rivera, no importa, porque la palabra de Dios tiene que seguir adelante.
Tiene que seguir adelante. Yo doy gracias a Dios porque estamos en un tiempo de paz aquí en México. Aquí en México, en el distrito. A los alrededores, en otros lugares, hay persecución, hay muerte. No quiero. Tú haces señales y milagros, pero no quiero. Y actúan de la misma manera cuando actuaron con Cristo. Es que ese pastor ora y sana, hay que matarlo. Porque la gente no quiere, porque el pecado ha tomado su corazón de tal manera que dice, no quiero a Cristo. Es que si yo acepto a Cristo, entonces ya no voy a bailar, ya no voy a fumar, ya no voy a tomar, ya no voy a divertirme. Entonces ahora los cristianos de ahora dicen, sí acepto a Cristo. Y entonces, pues bailan, fuman y hacen cosas como mundanos. Pero el Señor exige, porque así lo dice su palabra, que recibo a Cristo, me comprometo y tiene que haber un cambio en mi vida. Así es, amén. Un cambio que renueve mi corazón, porque para eso vino Cristo, para que a través de mi testimonio de arrepentimiento y santidad, el Señor Jesús sea glorificado y el sacrificio que hizo en la cruz aquí en la tierra sea preponderante y el Señor se glorifique. De lo contrario, entonces, en vez de glorificar al Señor, lo estamos humillando. Terminando con esto, dice que después de que Felipe se fue porque el Espíritu se lo llevó y que el eunuco siguió gozoso su camino, dice que Felipe se encontró de repente en Azoto, otra ciudad, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Siguió predicando este diácono. O sea, no porque a lo mejor haya quien se dedique a servir las mesas, a lavar los baños, a hacer cosas que a lo mejor pudiéramos pensar que son ínfimas, no por eso tienen menos poder, porque el poder no radica en lo que hacemos, el poder se fundamenta en lo que creemos. Tenemos a Cristo en el corazón. Gloria a Dios. Y el Espíritu de Dios vive en nosotros. Sí, amén. Somos templos del Espíritu Santo. Creemos que tenemos el fruto y creemos que tenemos los dones. Aquí lo vemos como de inmediato estos que creyeron de manera inmediata empezaron a ejercer los dones y el fruto del Espíritu. La gente se convirtió y hubo una explosión demográfica, todos se convirtieron a Cristo y estaban bien. ¿Pero qué pasó? Dice la historia de la iglesia que hay una edad oscura entre los 100 y 120 años, porque judíos y cristianos gentiles se juntaron para adorar a Cristo, pero después en esa edad oscura, cuando llegaron a los 100 años, que no se sabe qué pasó, cuando pasaron esa edad oscura, de repente ya hubo un tiempo que no se supo qué pasó, pero los judíos y los gentiles se separaron. Ya los judíos ya no querían seguir con los gentiles. Entonces los judíos rechazaron el mensaje de salvación. Y los gentiles siguieron caminando y predicando y anunciando la palabra, y la palabra se extendió en toda Europa. Voy a hablar nada más un poquito de España. Y en España, pero empezó la idolatría. Se empezaron a adorar imágenes, a personajes, se hicieron ídolos. Y para terminar, y que usted se lo lleve también en su corazón y que sepa la responsabilidad que tenemos, después Hernán Cortés, auspiciado por los Reyes Católicos de España, vinieron a México y conquistaron, aboliendo religión, cultura, educación y todo, e impusieron mayormente la religión. ¿Sí sabías eso? Sí. Y ahora los mexicanos dicen, somos católicos porque esas son nuestras raíces. Perdón, pero esas no son tus raíces. Eso fue cosa de la conquista. Y te quitaron todo y te impusieron la idolatría. Y así es como México se encuentra ahorita. ¿Qué tenemos que hacer? Abrir la boca y dejar que el Espíritu de Dios hable.
para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Gloria a Adorar a Dios. Cristo, adorar al Señor. Amén. Estoy fascinado ahora que fuimos allá al asilo de ancianos. Yo dije, ay, me encanta la alabanza, pero ahora que los vi tocar, dije, ya no necesitamos grupos, ahora podemos hacerlo nosotros. Gloria a Dios. Vamos a orar. Hermanos amados, si tú no sientes ganas bueno, es que no son ganas, responsabilidad de buscar de Dios, has caído en la apostasía. Así es que hay que ponerle todo el corazón. Pongámonos de pie. Señor eterno, Dios de los cielos, Padre Santo, bendito Salvador, Dios eterno, Dios de los cielos, aquí estamos, Señor, para adorarte y para bendecir tu nombre, creyendo que tú eres el Señor, el Rey del universo. Señor, oh Dios, y comprometidos estamos contigo, Padre, para adorarte, para bendecirte, para glorificarte, para escuchar tu palabra, Señor, para entregar ofrenda de adoración y de alabanza, para alimentar nuestro corazón, Señor, y nuestro espíritu con tu palabra. Señor, llénanos, satúranos, Padre, y derrama bendición abundante, levanta, aviva, fortalece a cada uno de tus hijos que hemos creído en Cristo como el Salvador. Señor, oh Dios de los cielos, Cristo viene pronto, Señor, y estamos en este bache espiritual, y te ruego, Señor, que avives el fuego del Espíritu en cada corazón, y que tu nombre glorioso sea altamente glorificado. Señor eterno, Dios de los cielos, Padre Santo, te recibo en mi corazón, te acepto como mi Salvador. Perdona todas mis fallas, culpas y mis errores, y que la presencia de tu Espíritu no me suelte, sino que me avive para seguir adelante y continuar, Señor, anunciando tu palabra. Señor, Padre eterno, Dios de los cielos, levanta y aviva el corazón de tu iglesia, de tu pueblo, para que, Señor, en un verdadero avivamiento podamos arrepentirnos, porque hemos muerto para el mundo y hemos sido avivados para Cristo. Gracias, Dios eterno, Padre Santo, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos la gloria y la honra. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros desde ahora y para siempre. Amén.